Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas COVID-19, Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas. Soy Roxana Mazzola, coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo. Este ciclo de entrevistas lo organizamos desde el diploma junto al Flaxo y la Fundación Friedrich Ebert con sede en Argentina. Y la idea es, para continuar con este ciclo de diálogos que tenemos, es que nos encontramos hoy con Gabriel Kessler. Muchas gracias, Gabriel, por participar de este ciclo. A modo de presentación, Gabriel Kessler es doctor en Sociología, investigador principal del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de La Plata y del IDAES en la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín. Es premio CONEX en Sociología y autor de numerosos libros, que para recordar algunos de los títulos de estos libros es La nueva pobreza en Argentina, Controversias de la desigualdad, El sentimiento de inseguridad, y uno de los últimos que está presentando junto a Gabriela Brienza es sobre nueva estructura social de América Latina. ¿Cuáles son los trazos que vos destacarías de las nuevas configuraciones o las grandes marcas de la nueva configuración de la estructura social de América Latina hoy? Y por ahí contarnos un poco esto que vos decís, bueno, las agendas de inicio del siglo avanzaron más sobre la exclusión que sobre la agenda de la desigualdad, ¿no? Sí. La hipótesis del libro con Gabriela Benza, en la que hacemos un balance panorámico de algún modo, tratando de tener una visión de las tendencias generales, pero ser atentos también a las heterogeneidades por país, por clase, por región, es que cuando uno mira los indicadores sociales de distintas desigualdades, así en plural, en lo que es la primera década y media de este siglo, donde 11 países sobre 14 tuvieron algún gobierno de izquierda, centro izquierda, nacional populares, donde 2/3 de la población vivieron bajo administraciones de signo, una situación inédita para la región, es que todos los indicadores sociales mejoraron, el piso de bienestar aumentó en prácticamente todas las dimensiones que hemos analizado, de ingresos, de salud, de vivienda, de educación. Pero cuando uno mira el signo de los tiempos, ha sido sobre todo de una reducción de las exclusiones más flagrantes de la década previa neoliberal, pero también de larga data, como la que afectaban a los pueblos originarios o los afrodescendientes. Pero la desigualdad ha sido, si bien ha estado en el centro de la agenda, la reducción de la desigualdad ha sido menor que lo que ha sido la reducción de la exclusión. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno ve un dato central es que, si bien la situación de los pobres claramente mejoró, los ricos en América Latina se volvieron aún más ricos en un periodo de aumento de los PBI nacionales, por lo cual el porcentaje de esas riquezas que aumentó significaban también en términos reales mucho más dinero. En segundo lugar, en algunos indicadores, no en todos, hubo una mejora general, pero la diferencia entre los países, las regiones y los grupos que más mejoraron amplió su brecha con aquellos países, grupos y regiones que menos mejoraron. Al mismo tiempo, sabemos que es difícil, yo creo que acá hay que ser cuidadoso, tampoco ha habido grandes transformaciones de las estructuras productivas, de las reformas agrarias, las reformas tributarias han sido muy complicadas, y no ha habido entonces necesariamente un cambio en las relaciones entre las clases, entre los sexos, entre las etnias. Repito, fácil decirlo, difícil hacerlo, si hubiera, como yo siempre digo, si hubiera sido tan fácil, alguien ya lo hubiera hecho, pero esto es un signo de la época. No es necesariamente una crítica, de ningún modo, que se haya avanzado en la exclusión, no es poco. El vaso medio lleno diría que disminuir la exclusión es un camino necesario para la disminución de la desigualdad, el vaso medio vacío diría se podría haber hecho más. Ahí entra el juicio de cada una y cada uno, pero de ningún modo decir que hubo una reducción de la exclusión más que una reducción de la desigualdad es un juicio negativo, sino simplemente un intento de descripción de lo que realmente sucedió.
Si tuviéramos que pensar que hoy por hoy, a partir del COVID-19, las desigualdades se amplificaron en sus múltiples dimensiones. ¿La agenda de los gobiernos de la región latinoamericana es una agenda más de exclusión o es una agenda más de avanzar sobre la reducción de la desigualdad? Sin lugar a dudas, la agenda va a ser de exclusión, porque lo que muestra la pandemia del COVID no son desigualdades que desconocíamos, sino que hace algunas más visibles, pero también hace gravitar otras que en otros contextos gravitarían menos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una que gravita en cualquier momento, que es la informalidad de América Latina, un rasgo central del mercado de trabajo, y esto se ha visto porque esa población es más difícil de que consiga algún tipo de ingresos que esté dentro de las políticas públicas. Pero también la informalidad, y esto es algo que trabajamos mucho con Gabriela Benza, debe ser considerada no solo una situación en el mercado de trabajo, sino una situación en la vivienda, en el transporte, en la lejanía o cercanía de la provisión de algún tipo de política de salud o de ayuda social. Y en ese sentido hay como una mirada a la informalidad como un rasgo que acumulan diversas desventajas y situaciones, la situación habitacional, de la situación laboral, de la situación espacial. La situación espacial, las desigualdades espaciales, que repetimos, no son nuevas, gravitaron muy fuertemente y gravitan muy fuertemente en esta pandemia. En esta pandemia, las distintas geometrías de la espacialidad, la posibilidad de tener espacio físico frente al otro, el hacinamiento en las casas, la cercanía o lejanía de los servicios, gravita fuertemente. Y sin lugar a dudas, lo central del debate, quizás lo tendría que haber señalado antes, son los sistemas de salud. Los sistemas de salud de América Latina, por un lado, son una construcción de larga data, son sistemas de salud donde no hay, el gasto social no es bajo necesariamente en América Latina, pero no es lo suficientemente alto como en otros países de regiones más desarrolladas, pero sobre todo, a pesar del gasto público y privado en salud, no se ha garantizado el acceso a los más pobres. Esa es la gran deuda de los sectores de los servicios de salud en América Latina, y eso se ve, y eso puede tener un desenlace mortal, como se ve en varios países de la región. Los países llegan a la pandemia con sistemas de salud que son construcciones de larga data. Por eso algunos, como Costa Rica, y esperemos como Argentina, como Uruguay, pueden hacer mejor frente a la situación que otros países, por ejemplo como Perú, que han tomado las medidas de cuarentena en forma muy temprana, que han implementado formas de ayuda social, como el IFE, también de ayuda a los sectores medios comerciantes, pero no ha podido hacer frente a la situación sanitaria por una falta de inversión de larga data en el sistema de salud. Es decir, desigualdades de larga data, que es decir, que en momentos normales, entre comillas, lo sufren, por supuesto, quienes más lo sufren, pero es una forma de un espacio y en un tema de debate público. ¿Podrán las sociedades latinoamericanas salir con un cuestionamiento de su sistema de salud, de los servicios de salud? No lo sabemos. Muchas veces con la salud pasa esto, que mientras estamos bien, nos olvidamos de los servicios de salud, y no siempre hay minorías activas que pugnen por la salud, como por ejemplo es mucho más habitual en términos de educación. Y si tuvieras que pensar en esto que vos me comentabas, ¿no? Que por ahí las agendas están más planteadas desde las conceptualizaciones de exclusión, inclusión, y las agendas de política a veces se sitúan más en esa bisagra, diríamos, más que en las agendas de la reducción de las desigualdades o de abordar cuestiones que hacen a la concentración de la riqueza. ¿Cuáles son las miopías por ahí que podríamos tener en los gobiernos de la región o de Argentina al caracterizar las mismas situaciones cuando sabemos que son situaciones que se reiteran, que los niveles de desigualdad estructural se reiteran, ¿no? Yo creo, la verdad, que no es tanto un tema de conocimiento de lo que hay que hacer. El tema es que, como dije antes, si hubiera sido tan fácil, se hubiera hecho. Yo creo que no es tanto que no sabemos qué hacer. Se sabe que hay que cambiar la estructura tributaria, se sabe que el sistema productivo no puede depender solo de las commodities, se sabe que tiene que haber acceso a mejores servicios de salud, que tiene que modificarse la infraestructura, que la ciudad informal, para llamarlo de un modo, es una forma de desigualdad.
estos no son cuestiones que no sabemos. El problema es que no sabemos cómo. Por momentos es un tema técnico, pero sobre todo es un tema político. Cualquier política en pos de la igualdad es muy exigente. La igualdad exige medidas que no solo mejoren la situación de los más pobres, sino que modifique la situación de los sectores más altos, modifique la estructura productiva, modifique también a veces la situación de determinados asalariados. Nada es neutro en términos de desigualdad. Toda política de salud, política de vivienda, inversión pública, inversión privada, plan de seguridad, etcétera, gravita sobre desigualdades de clase, de género, de edades, en relación con grupos étnicos. Entonces yo no creo que no sepamos qué hacer. Hay bibliotecas enteras escritas de cómo disminuir la desigualdad. El problema es que políticamente es muy complejo. Y en ese sentido, quizás los dos temas más acuciantes para el corto plazo va a ser el siguiente. Uno, la cuestión tributaria. Se va a pedir un esfuerzo posiblemente a los más ricos, porque no va a haber mucha capacidad de crecimiento, y eso va a ser políticamente complejo. Como dijimos, si fue complicado en periodos de crecimiento, va a ser más complicado ahora, pero al mismo tiempo va a ser uno de los pocos recursos que van a tener los estados, porque sus arcas, vía, por ejemplo, las exportaciones o la actividad económica, se van a ver mermados, y el aumento de la población que precise recursos por una situación de exclusión va a ser muy alta. Lo segundo es el tema acuciante desde hace 7 décadas en América Latina literalmente, es cómo lograr un modelo productivo que pueda aunar trabajo digno, sueldos estables y de calidad con una inserción económica. Ya la idea de neutralización como la panacea está lamentablemente no caduca, pero tampoco sabemos muy bien dónde ir. Entonces seguimos dependiendo de las commodities, y no es una acusación, no es que uno lo hace por deseo, sino porque es lo que queda, y eso tiene dificultades sobre todo para los países más grandes como los nuestros, donde la cuestión demográfica importa. No es lo mismo tener que cubrir las necesidades de países más pequeños, con menos población me refiero, que países con 30, 40, 50 o más millones de habitantes. Entonces, ese tema se nos plantea, y se nos viene planteando hace por lo menos 6 décadas, 7 décadas, para pensar en los primeros trabajos de la heterogeneidad estructural de América Latina por la CEPAL, y no hemos podido solucionarlo, no creo por una cuestión de carencias de conocimiento, sino porque eso se juega en un terreno geopolítico mundial donde nuestro lugar no es fácil de ser definido. ¿Tiene que ver eso también en cómo es construido el conocimiento a veces? O sea, que el conocimiento por ahí es construido de un modo más mirando a determinadas variables y no precisamente a veces a variables más estructurales, o es más de disputa de poder o equilibrio de poder para vos la cuestión central, digo, en una agenda para adelante que debiera estar en la base de cualquier agenda de reformas más progresivas, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que pueden parecer un poco en tensión, pero creo que son interesantes para incluir en la conversación. Como te decía, se sabe qué hacer o a dónde debería hacer, dónde se debería ir, no se sabe cómo. Y también las estrategias de crecimiento requieren tiempo, estabilidad y presiones a mediano, largo plazo, consenso, y eso no es fácil, y cada vez es menos fácil porque cada vez los ciclos políticos son más cortos, los consensos políticos en el interior de los países son, eso está bastante demostrado por la ciencia política actual, más lábiles, y hay pocos incentivos de distintos actores para estrategias a largo o mediano plazo, que por otro lado nadie sabe muy bien cuáles son. Entonces ahí tenés un problema que no han podido resolver los países. Y después creo que también, en relación a tu pregunta, sí me parece que en la conversación debe entrar, y ha entrado en diferentes países con pesos distintos, miradas, sobre todo que vienen del pensamiento latinoamericano actual, pero que retoma cuestiones del pasado, que son cuestionamientos a nuestras miradas sobre el bienestar, sobre el crecimiento económico, sobre el desarrollo, me refiero a medidas sobre el buen vivir, sobre los derechos de la naturaleza, sobre el cuestionamiento al desarrollo. Y creo que sin caer una mirada desde un punto de vista, ¿cómo diría? Romántica de esas miradas, creo que nuestra concepción del desarrollo, nuestra concepción del bienestar, sin lugar a dudas, va a estar afectada
por el COVID, y sin lugar a dudas es una oportunidad, si la buscamos, para rediscutir cuestiones generales que puedan revisar nuestra manera de la relación con el espacio, con la naturaleza, con los bienes. ¿Pienso que se va a hacer? No lo sé, yo tiendo a ser más bien escéptico, y en general la historia nos muestra que las pandemias tienden a olvidarse rápidamente, a darse vuelta a la página y a tratar de volverse a la normalidad. Pero esta es sin duda una situación muy difícil, y que va a requerir de consensos y de negociaciones y de políticas novedosas. Uh-huh. Y última pregunta para cerrar. Si vos fueras funcionario en un área del organismo estatal argentino, sea en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ministerio de Trabajo o en la ANSES, ¿qué políticas concretas desarrollarías para generar cohesión social y al mismo tiempo también reducir desigualdad? Para este momento, para una post-pandemia. Para este momento. Yo creo que una cosa que haría, que se está haciendo, no estoy diciendo nada que no, yo creo que el movimiento que hay en pos de la valorización de la economía popular es interesante, porque hay una gran parte de la población argentina que trabaja en distintas ocupaciones de la economía popular, lo que puede llamarse la informalidad, y que en lugar de intentar solo normalizar y regularizar eso, que es importante, la valoración de la productividad social de esas tareas, la incorporación de la economía popular en las compras del Estado, en las mejoras de la productividad, creo que eso sería una cuestión importante, partiendo de la realidad que esto exige. Luego creo que uno de los grandes fracasos de la Argentina es que se ha avanzado poco en la mejora de las condiciones de hábitat y vivienda de la población más desaventajada. Me parece que ahí hay una cuestión central. Tenemos una situación de cierta ventaja, favores, que en las ciudades no están creciendo, por lo tanto es un momento para mejorar el parque ya existente. Se requieren políticas novedosas, se requiere abandonar algunas políticas de vivienda que han sido las clásicas, que es construir junto con privados y tratar de relocalizar a la población, pero sí se ha implementado en los últimos años en distintos países cooperativas, formas más colaborativas, formas de repensar la ciudad, la relación de la movilidad, y creo que ahí claramente tenemos una de las deudas centrales. Y eso, por otro lado, genera una fuente de trabajo importante en un momento donde eso se va a ver bastante disminuido. Yo creo que ahí hay una cuestión central. Y luego, sobre políticas de cuidado, creo que sabemos lo que tenemos que hacer, es hora de implementar las políticas de cuidado, generar las condiciones para que ese trabajo se valorice, para que el balance entre los géneros sea más equitativo, y creo que hay conocimiento suficiente como para que las políticas de cuidado digamos, de una vez por todas se implementen. Uh-huh. ¿Y en la agenda de la pospandemia, qué sería? ¿O la misma? No, creo que parte va a ir en esta dirección, y parte va a ser buscar cuáles son las oportunidades laborales que nuestro país se encuentra en un terreno post-pandemia. Ahí, cuando uno habla con economistas, no hay una mirada muy optimista, más bien al contrario, la energía, con todos los problemas que uno puede decir respecto a la explotación energética, que es una de las apuestas, no va a funcionar. Posiblemente el agro sí, porque va a haber una demanda de alimentos, y ahí hay como algunas ideas, yo lo llamaría ahí, sobre algunas vetas, como por ejemplo, si va a haber una importancia al teletrabajo a nivel internacional, según dicen algunos economistas expertos, acá estoy simplemente recogiendo algunas voces optimistas, América Latina está en mejores condiciones que otras regiones, por ejemplo, competitivas, como algunos países de Asia, porque tenemos mejores conectividades en las casas. Pero la verdad, lo cierto es que no hay grandes luces en el horizonte sobre estos cambios, y sin duda quizás es la oportunidad de una vez por todas de reformas
tributarias progresivas que estén bien hechas, que no caigan necesariamente sobre las clases medias, sino sobre los sectores más altos. Ahí necesariamente algo se va a hacer, y yo creo que hay un consenso sobre la necesidad de revisar los impuestos sobre la riqueza para que sea realmente progresivo, porque cuando uno mira los indicadores de riqueza, de concentración de la riqueza en América Latina, son escandalosos. Bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo y por participar de este ciclo. Gracias. No, muchas gracias a vos, un gusto, Roxana, y un saludo a quienes escuchen esto, y a los colegas y las colegas de Flaxo.